no la demencia, hay una clara mejora neurológica. También hay procesos intracraneales, en este caso si hablamos de un hematoma subdural, si recuperamos al drenarlo el hematoma, se va a recuperar el paciente. Puede ser por un traumatismo encefalocraniano y así. También puede ser por depresión o una hidrocefalia normotensiva. Y dentro de las demencias no tratables e irreversibles están las enfermedades degenerativas como el Alzheimer, la enfermedad por cuerpo de Pick, el Parkinson y Huntington. Y dentro de sus otras causas están las enfermedades infecciosas como el VIH y Creutzfeldt-Jakob, que es la enfermedad de las vacas locas, que es por los priones. Luego tenemos que saber que se puede correlacionar con la clínica anatómica en las demencias, ya sea por anatomía patológica a nivel cortical y subcortical. En este caso, la corticales afecta a la corteza del lóbulo frontal, el hipocampo, la parietal y temporal, mientras que el subcortical son los núcleos profundos del encéfalo, que son los grises. En la clínica va a haber la cortical, afasia, apraxia, agnosia y alcalculalia, que son las 4A. Y en la subcortical va a haber característico por la disartria, movimientos anormales, retardo, depresión y alteraciones posturales. Y por lo cual tenemos ejemplos. En la cortical estaría el Alzheimer, la enfermedad de Pick, la enfermedad de las vacas locas, puede ser vascular, mientras que la subcortical se habla sobre Huntington, Parkinson, el Wilson, VIH o vascular. Continuando, tenemos la enfermedad del Alzheimer. En este caso es una enfermedad que es la que causa más frecuente la demencia y suele presentarse a los 65 años. Y según su epidemiología de forma resumida, esto aumenta con la edad. Es decir, que una persona con 65 años hasta 74 años tiene un 3% de probabilidad de desarrollar Alzheimer. Mientras más vamos avanzando, digamos, hasta a los 85 años, este riesgo incrementa hasta los 32%. Y dentro de su etiopatología, como resalté, en amarillo son esporádicos y pues se puede ver también a mutaciones genéticas por la proteína precursora de la precursora amiloide, la preselina 1 y 2 y la apoproteína E, que se han visto mutaciones que pueden causar también en la enfermedad de Alzheimer. Y dentro de su patología, en este caso tenemos las características patológicas del Alzheimer, que es un hallazgo muy sugerente de anatomopatológico, es el depósito de los mismos beta-amiloide a nivel extracelular, es decir, en las placas neuríticas. Y la otra característica son los ovillos neurofibrales intracelulares, que son filamentos en general helicoidales dentro de los pares craneales. Pues dentro de esto de los somas de las neuronas. Y como se ve en la imagen, en este caso, tenemos que preguntarnos porque, digamos, a qué nivel actúa. Digamos, hay zonas que se pueden afectar, como dije, a los depósitos de la placa amiloide, que se encuentra a ese nivel, placa amiloide, o también por los depósitos de la proteína tau, a nivel de los, como dije, microtúbulos, y esto hace que se genere la destrucción neuronal. Por lo cual, si nos preguntan en qué zona del cerebro se puede encontrar la principal destrucción neuronal, pero principalmente se ha visto que suele afectar aquí la zona del hipotálamo, por lo cual yo lo puse en rojo. Y pues esta es una estructura importante porque se genera la función del almacenamiento de los recuerdos que tenemos, por lo cual si hay una comunicación en el hipocampo con el neocórtex o la corteza con la entorrinal, si hay una destrucción, hay una conexión tanto en el hipocampo como las que conectan el hipocampo con la neocórtex. Ocurre que se cree que se explica que los pacientes aquí ya tienen las famosas pérdidas de la memoria, porque se afectan los circuitos neuronales y que son los que conectan con el hipocampo, que es el centro que almacena los recuerdos, como el neocórtex donde evocamos los propios recuerdos. Entonces, por lo cual, si nos preguntan cuáles de las siguientes estructuras, no sé, un examen o áreas suelen ser más afectadas en el Alzheimer, sería el hipocampo, y también podríamos decir el lóbulo temporal, que son encargadas de la memoria reciente y de los propios recuerdos. Dentro de la clínica, en este caso, la más importante es la primera manifestación más común, es la pérdida de la memoria a corto plazo. Es decir, el paciente no recuerda, digamos, dónde dejó las llaves, dónde puso tal cosa. Otras manifestaciones cognitivas son, los separan en 3 puntos: el deterioro del razonamiento y dificultad para el manejo de tareas complejas o falta de criterio. Es decir,
el paciente es incapaz de gestionar una cuenta bancaria, el paciente tiene a tomar malas decisiones financieras, como pasa aquí. También hay disfunción del lenguaje, en este caso puede haber dificultad para pensar en palabras comunes, o tiene errores para hablar o escribir, inclusive se puede decir que los pacientes tienen problemas para tragar alimentos. Y el último son las tres, que es la disfunción visoespacial. En este caso es la incapacidad para reconocer rostros u objetos comunes. Es porque, digamos, el paciente no reconoce, como es acá, qué es una llave y para qué sirve la llave. Y esto es una enfermedad bastante penosa porque muchos terminan aislándose estos pacientes porque no reconocen a sus propios familiares. Bueno, dentro del diagnóstico se basa en 3 puntos: el diagnóstico por examen del estado mental, el diagnóstico por imágenes y laboratorio. En este caso puse el test de reloj y el Mini-Mental. Bueno, el Mini-Mental hace que todo paciente, se hace a todo paciente que tenga una sospecha de demencia, para al menos decir que hay un deterioro cognitivo, o sea, un cuadro demencial. No es decir que el test te va a decir que el paciente tiene Alzheimer, sino simplemente es que hay un cuadro demencial. Y también ahora existe otras pruebas, como dije, el test de reloj, que son test neuropsiquiátricos que ya nos orientan más a pensar que hay un déficit cognitivo que tiene que ver más con un Alzheimer. Dentro de las imágenes tenemos el PET scan y la resonancia magnética, para básicamente descartar otras causas que pueden originar el cuadro de demencia. En este caso puse una imagen que está de aquí. Esta imagen, bueno, en la parte superior es una TC, una tomografía, que con la estructura del cerebro normal, y se observa un poquito de atrofia y a nivel de la cortical, que es solamente donde se va a ensanchar los surcos o los ventrículos. Mientras que en la parte inferior hay colores como el color rojo y el amarillo, que son zonas que el artículo mencionó que eran alto contraste por el metabolismo de la glucosa, que era una actividad conservada. Pero si tendríamos los colores de color verdecito y del color azul, son áreas de hipometabolismo, por lo cual hay una menor actividad neuronal. Y pues en general se aprecia como se han marcado regiones, en general pariotemporal, en este caso en ambos lados, dirá bilateral, y con patrones típicos de una enfermedad de Alzheimer. Otro diagnóstico se hace por el laboratorio, en este caso para descartar básicamente aquellas deficiencias, pueden ser nutricionales o metabólicas, que también puedan generarnos demencias. Y, o sea, se pueden ser confundidos. En este caso sería la vitamina B12 y el perfil tiroideo. Y en cuanto al tratamiento, en este caso el tratamiento se basa en también 3 pilares: la inhibición de la colinesterasa, en este caso el representante es el domepicilo. En este caso estos medicamentos se usan para manejar cuadros de leves a moderados severos, que por lo cual la estrella es el domepacilo. Y en general, a nivel de la colinesterasa, esa es una enzima que como degrada la acetilcolina. Entonces va a incrementar el incremento de la vida media de la acetilcolina porque inhibe la colinesterasa y hace que se disminuya su degradación, por lo cual hace que se mejore los pacientes al tomar nuevamente un test neuropsiquiátrico, tenga cierta mejoría. Entonces, si al principio tenemos un paciente que tiene deterioro cognitivo con un puntaje bajo, al uso de estos inhibidores de colinesterasa puede mejorar su función cognitiva y hacer que tengan mejores puntajes. En este caso, estos medicamentos, las inhibidores de colinesterasa, se pueden combinar en fases avanzadas con la memantina, que es un agonista del receptor en NMDA. Estos se usan en fases, puede ser moderada a grave. En el cambio de la domepacilo se puede hacer en tanto leve, moderado, severo. Y estos van a regular, en general, la exocitosis, haciendo que del glutamato, para que proteja en general la función neuronal. En este caso, me olvidé mencionar, también tenemos la ribastina y la galamina en la colinesterasa. En este caso, digamos, la ribastina se usa se puede usar por parches, o sea, transdérmicos, y en general se usa múltiples dosis, mientras que el domepacilo se usa una vez al día y suele ser mejor tolerado, por eso le puse en amarillo. Mientras que la galantamina suele estar al menos como que 2 dosis diarias y se usa para grado de leve a moderado, mientras que domepacilo en los 3 niveles.
Y el último es aducanumab, que en este caso son anticuerpos monoclonales antiamiloide inmunidad G1. En este caso, también hay otros que es el lecanemab y el donanemab. En este caso, como el que está aquí, eso van a hacer que se va a disminuir las proteínas a nivel de la corteza, para que se disminuya el proceso de neurodegeneración a nivel neuronal de estos pacientes. Entonces, si usamos en una fase leve a moderada, sería el domepacilo o la ribastimina y la galantamina. En una fase moderada usaríamos la mementina, uh, sola o combinada con hidroxicolinesterasa. En este caso, los anticuerpos antiamiloide son como novedades y se usan en ciertos casos seleccionados. Y siempre están acompañados en general de terapias no farmacológicas o manejar básicamente los síntomas que tenga el paciente. Y para culminar la parte de demencias, hice un cuadro de diferenciación entre otras demencias. Digamos, la primera es la enfermedad del Alzheimer, que su síntoma inicial es la amnesia, que es sobre todo a corto plazo. Va a tener un pérdida de la memoria episódica, va a haber, es de inicio normal, y pues se diagnostica por la corteza entorrinal y atrofia en el hipocampo. El otro es la demencia frontotemporal, que sus síntomas iniciales van a ser alteraciones del lenguaje y el habla, va a haber apatía, déficit del juicio y trastornos de la alimentación. El estado mental va a haber alteraciones del lenguaje, pero respeta la conducción, es decir, a nivel frontal ejecutiva. Va a haber apatía, trastornos alimenticios, euforia, y los estudios en general imagenológicos se da a nivel va a haber atrofia frontal, insular, temporal y del lóbulo parietal. La demencia por cuerpos de Lewy, eso va a ser alucinaciones visuales. En este caso, los pacientes pueden estar hablando solos, o también puede haber trastorno del sueño, síndrome de Capgras. En este caso, el síndrome de Capgras es que el paciente tiene una falsa creencia que una persona que, bueno, se puede decir que es significativa porque puede ser familiar, su pareja o un amigo cercano. Ellos refieren que se puede decir ha sido reemplazado por un doble idéntico, por un impostor. Eso me parece interesante. También va a tener el estado mental alteraciones de la decisión, respeta la memoria, pero puede tener delirios. Sus manifestaciones son el parkinsonismo, por lo cual se suele diferenciar en el diagnóstico, o sea, suele ser confundirnos. Va a haber alucinaciones visuales, como dije, trastornos y el delirio. Y a nivel de imágenes vamos a encontrar una atrofia parietal, posterior y en el hipocampo. En la enfermedad de Jacob va a haber demencia, alteraciones, ansiedad, va a haber depresión, va a haber manifestaciones como rigidez, parkinsonismo, mioclono, va a haber alteraciones, una hiperactividad de la franja cortical, tálamo o ganglios basales. Y por último es el vascular. En este caso, frecuentemente va a ser repentina, va a haber apatía, delirios, ansiedad, va a haber alteración de las funciones cognitivas porque puede quedar indemne la memoria y disminución en general. Dentro de manifestaciones va a haber disminución de la actividad motora, va a ser espasticidad y en general puede ser normal. Y el último son los estudios imagenológicos. Este caso puede ser por microinfartos corticales o subcorticales o inclusive en ambos sitios. Y puede ser confluyente a la sustancia blanca. Por lo cual, si alguien quiere tomar un screenshot, puede ser. Bien. Ahora pasa a mi compañero. Bueno, siguiendo con la ponencia, me tocó hablar sobre la esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis, bueno, se define como una enfermedad neurodegenerativa, poco frecuente, bueno, con la degeneración de neuronas motoras superiores e inferiores. Para definirlo como tal, yo lo inicio definiendo de atrás para adelante. Se le llama amiotrófica porque es una atrofia degenerativa de los músculos, es lateral porque está ubicado, porque la lesión se concentra, ¿no?, en la médula espinal lateral, y esclerosis porque en esa zona se originan cicatrices. Ahora, hablando de la epidemiología, bueno, acá se menciona una incidencia mundial
que es de 1,6 por 100.000 personas al año, prevalencia de 4,4 por 100.000. La incidencia aumenta con la edad, pero es variable. Bueno, como una media es entre los 40 y los 50, pero en otras partes, otros estudios se evidencia que es entre los 65 hasta los 70, y puede llegar, y bueno, conforme más vaya avanzando, en este caso, hasta, como dice, el pico alcanza entre los 60 y los 79, pero también puede llegar hasta los 85. Las tasas más altas se evidencian en Europa Occidental y en hombres, es importante. El género más afectado, el sexo, perdón, más afectado de esta patología es el sexo masculino, y más bajas son en Asia y en las mujeres. Con respecto a la etiología, se menciona que principalmente es genético, entre un 30-60%. Los genes autosómicos son dominantes, en este caso el SOT1, el TARDB, el FUS y el CR9ORF72. Con respecto a las ambientales, infecciones virales se consideró en algún momento, pero ya no se considera tanto. Más que nada habla por la intoxicación por exposición a plaguicidas. También se menciona que puede ser por traumatismos craneales repetitivos, en este caso que se presentan en los atletas, como un claro ejemplo los jugadores de rugby, y bueno, exposición a metales pesados, ¿no? Como es el caso del mercurio. Con respecto a la clínica, lo más destacado es la debilidad muscular progresiva, la atrofia muscular, fasciculaciones, disartria, disfasia e insuficiencia respiratoria. Siguiente. Ya. Bueno, con respecto a la fisiopatología, no existe como, digamos, una fisiopatología única como tal, sino son varias. Bueno, en esta imagen más que nada se habla de cuáles son las vías por las cuales puede llegar: daño oxidativo, disfunción mitocondrial, una apoptosis, defectos en el transporte axonal, expresión anormal del factor de crecimiento, patología de las células gliales, excitosidad del glutamato o agregación de proteínas anormales. Ahora bien, para poder explicar esto, más o menos, como su etiología principalmente es genética, hay de los genes que ya había mencionado, voy a hablar solamente de dos, en este caso que sería el SOT1, y el SOT1 que es, no me acuerdo el nombre, ya, este principalmente se encarga de que los radicales libres se conviertan en lo que es tanto el hidrógeno como el peróxido de hidrógeno, pero cuando hay una mutación en el SOT1, va a hacer que se acumule estos radicales libres, lo que va a ocasionar que se aumente su presencia en el citoplasma y ocasione un estrés oxidativo. Este estrés oxidativo va a causar una lesión en la mitocondria, lo que causa una disfunción mitocondrial y lo que causa también lo que es la apoptosis. Mientras que, por otro lado, el que es el C9ORF72 es una enzima que sirve para lo que es el transporte, claro, que es el transporte de lo que es el sistema inmune, vesicular, y también lo que es la autofagia. Autofagia. Ya. Y entonces, lo que pasa es que cuando hay una mutación, este tránsito normal se ve afectado, y esa afectación hace que se prolongue, y eso pueda causar también lo que es la presencia normal, ¿no?, de proteínas en el citoplasma. Siguiente. Bueno, antes de hablar del diagnóstico, es muy importante hablar sobre tanto los tipos como las categorías que presentan, ¿no? Referente a las categorías, fue realizada por la Federación Mundial de Neurología, en las cuales los clasifica en 5, que es el ELA clínicamente definido, que son signos tanto de motoneurona superior como motoneurona inferior en menos de 3 segmentos corporales; el ELA clínicamente probable, que es signos de motoneurona superior e inferior en al menos 2 segmentos corporales, con algunos signos de motoneurona inferior en un segmento por encima de los signos de la motoneurona superior; el ELA clínicamente probable, con respaldo de laboratorio, que habla de que signos de motoneurona superior e inferior en un segmento, o signos con motoneurona inferior en una región junto con signos
por electromiografía en al menos 2 extremidades. El otro es el ELA clínicamente posible, que hay signos de motoneurona superior e inferior en un segmento corporal. Y el otro que es la sospecha de ELA, que serían síndromes de motoneurona superior puro con otras causas de enfermedad, pero adecuadamente excluidas. Y el otro serían más que nada los tipos, ¿no? de esta, para el diagnóstico como tal, ¿no? Perdón. Ahora, los tipos son el ELA, que es el ELA de inicio espinal, que es más frecuente, puesto que se presenta entre un 70 y 80%, y que inicia en brazos y piernas, y que puede evolucionar a inicio vulvar. El ELA de inicio vulvar es el que afecta la cara, la lengua, la faringe y la laringe. El otro, que es el ELA familiar, el ELA juvenil, que se relaciona más que nada con la fisiopatología de determinados genes que ya mencioné, que es el SOT1. El otro, que es el ELA primaria lateral, que afecta a los de la motoneurona superior, y la atrofia muscular progresiva, que es la motoneurona inferior. En este caso, para el diagnóstico, hay varios criterios para su diagnóstico como tal, pero yo solamente voy a hablar sobre el Gold Codes del 2019 para que se pueda entender. Con respecto al Gold Codes, su utilidad es que simplifica y agiliza el diagnóstico clínico. En este caso, el Gold Codes son 5. El primero son 5 parámetros. Uno que es sobre el déficit motor progresivo, el otro que es el signo de afectación de la motoneurona superior, en este caso la presencia de hiperreflexia, de Babinski y de clonus, el otro que es el signo de afectación de la motoneurona inferior, en este caso la atrofia, las fasciculaciones y ¿no? el examen de electromiografía, el otro que sería la progresión racional de signos y síntomas, y el otro que sería la ausencia de explicación alternativa, que es ya un poco más ¿no? explicado. Y bueno, eso sería en cuanto al diagnóstico. Y una cosa más añadir en cuanto a la etiología, en este caso, cuando mencioné de la ELA, que era familiar, se puede mencionar muy aparte ¿no? del tema que es del SOT1, se puede mencionar dos genes muy importantes, dos moléculas muy importantes, en este caso la ubiquilina 2, que se considera que es de herencia dominante ligado al cromosoma X y que lo relaciona con el ELA debido a que puede favorecer el caso de la demencia frontotemporal. Y la profilina 1, que es la que convierte la actina monomérica en actina filamentosa y que esto, cuando se ve alterado, puede afectar el transporte axonal. Siguiente. Y bueno, respecto al tratamiento, bueno, no hay un tratamiento como tal para la enfermedad, pero sí para poder ralentizar ¿no? su progreso. En este caso, bueno, los pacientes con la enfermedad tienen un tiempo de vida desde el diagnóstico, entre 2 a 4 años, pero se menciona el punto de corte de 3 años. En este caso se da Risulol, que es el medicamento que sí o sí se entrega, y el otro puede ser el edorabona, tanto vía intravenosa como vía oral. También se puede dar el tofersen. Y bueno, también se considera ¿no? en su tratamiento lo que es la nutrición enteral gastroctomía endoscópica percutánea, que eso sirve para estabilizar el peso, puesto que también el paciente en este tiempo pierde peso. Una ventilación no invasiva para casos de insuficiencia respiratoria, y también se puede emplear ¿no? lo que es la insuflación y insuflación mecánica, en este caso para eliminar las secreciones. Siguiente. Y bueno, esas serían las referencias. ¿Preguntas, comentarios?
sido todo claro. Mis compañeros han sabido condensar en unas pocas diapos justamente los puntos saltantes de cada entidad que se ha tratado como representativa de estos desórdenes neurodegenerativos. Los dos primeros, por ejemplo, demencia de Alzheimer y enfermedad de Parkinson, están relacionados a la edad, que es un factor riesgo que ya los mencionaba. Sin embargo, en la esclerosis lateral amiotrófica, la edad no es un rol muy importante porque lo pueden presentar personas así en edad de ser productivas laboralmente, ¿no? A partir de promedio de 20 a 30 años, ¿no? Comienza a haber ese deterioro. Y lamentablemente esas tres entidades no tienen un tratamiento hasta este momento definitivo, ¿no? Como para detener la enfermedad. Lo que se otorga es calidad de vida y por lo tanto los medicamentos que están a disposición en cada una de esas enfermedades ayudan a sobrellevar un poco el curso de la enfermedad. En esta última de esclerosis lateral amiotrófica, a veces el fallecimiento ocurre mientras que el paciente está en todo momento totalmente lúcido, conectado, ¿no? Y eso es el efecto motriz lo que le impide hablar, movilizarse. Entonces es un tema un poco complicado porque el paciente está consciente de su condición hasta el último momento que fallece, ¿no? Por cuestión de falla respiratoria de los músculos. Ya no tiene la capacidad de seguir ventilando. Bueno, si no hay alguna pregunta o comentario, los otros de los compañeros han podido plasmar allí en diapos todo lo fundamental de cada una de estas entidades y tanto en la tarde como en días posteriores continuamos con las clases teóricas y seminarios y cada grupo con su tutor en las prácticas en la mañana. Y si no hay más preguntas o comentarios, entonces damos por terminada la actividad. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a ustedes.